Listo. Volviendo de comerciales. Lo importante es que vamos a hablar sobre lo que es el deseo y el objeto A, o como Lacan lo llama, el objeto causa del deseo. Y para eso nos va a presentar en la clase 14 del seminario 10 un gráfico de la división subjetiva, pero hay una clave. Este tipo de gráfico en división Lacan lo pone 8 veces en ese seminario, o sea que nos está diciendo, oiga, aquí hay algo importante. Mira para allá. Aquí hay algo importante. Y es el asunto de cómo, ya les explicaba, ese sujeto, antes de toda división subjetiva, ese sujeto antes de, digamos, de tener la pregunta por el ser, antes de adquirir un nombre, ese, o como ustedes le quieran llamar protosujeto, se dirige al gran otro en búsqueda de esa respuesta, que soy para ti. Y va a encontrar que en el otro hay una falta de garantía. Y fruto de esa garantía ya vimos que el otro no va a tener un ser, sino que va a ser una división entre significantes. Y lo que nos falta por explicar es qué es el objeto del deseo, ¿cierto? Esa es la gran pregunta del millón para mi interlocutor presente y para todos los interlocutores presentes en el mundo que vean esto. Respecto a eso, me gustaría decirles que en los diferentes gráficos Lacan pone el A acá o acá. Eso es lo único que cambia. Esta es como la gráfica más avanzada. Pero en resumidas cuentas lo que nos está diciendo es que este objeto A es una especie de intersección entre el gran otro y ese sujeto. Les voy a leer una cita de la clase número 2. No sé si sentándome quedo todavía en cámara ahí. Bueno. Dice, para Lacan... Sí, te puedes sentar. Listo. Para Lacan, gracias. Para Lacan, porque Lacan es analista, el otro está ahí como inconsciencia constituida, como tal. E interesa mi deseo en la medida de lo que le falta y que él no sabe. Eso suena muy oscuro, pero seguimos. Es a nivel de lo que le falta y que él no sabe que yo estoy interesado de la manera más pregnante, porque no hay para mí otro rodeo para encontrar lo que me falta como objeto de mi deseo. Sencillo, miren. Nosotros hablábamos mucho tiempo de que nos damos cuenta del deseo del otro porque siempre va a ser un enigma. Entonces, el sujeto lo que dice es, para yo poder ser deseado, necesito desear lo que el otro desea. ¿Sí se la pillan? Ok. Y como yo no sé lo que el otro desea, pues obviamente esto va a quedar en forma de enigma, de bache. Entonces, por eso, el objeto A termina siendo una especie de intersección entre sujeto y objeto. ¿Sí? Digámoslo de la siguiente manera. El objeto A es una mera abstracción, ¿cierto? Entonces no es algo que se toma entre las manos, no es algo que se cuenta, no es que yo diga mi objeto A es X o Y cosa, es el fútbol, son las mujeres, es el dinero, no tiene que ver con eso. Podríamos decirlo de la siguiente manera. Es una especie de elemento que supuestamente colmaría al sujeto y al gran otro, en el orden de la identidad y en el orden del deseo, digámoslo así. Es como si ambos pudieran enunciar a través de ese elemento lo siguiente: al fin tengo el objeto que me satisface completamente y al fin poseo un ser definitivo. El deseo de completud. Exacto, pero eso ya vimos que es de alguna manera un imposible. Les voy a leer esta cita de la clase 13. La relación de ese A con el S, que es el sujeto, el A, en tanto que es justamente lo que representa al S de manera real e irreductible. Irreductible es que si usted llega ahí, usted ya es un ser, usted ya tiene una identidad última y definitiva. Porque si uno revisa los sinónimos de irreductible, se va a dar cuenta de eso. El A sería ese supuesto objeto que representaría de forma final, definitiva, inobjetable al sujeto por emerger, ¿cierto? Eso sería el A. Por otro lado, Lacan nos va a continuar diciendo unas definiciones muy particulares del objeto A y nos va a decir que es el resto, el residuo de una división. Va a utilizar dos expresiones en lo que es, digamos, la clase 2 y en otras clases. Va a decir, es el resto, el residuo de la división. ¿Qué es el resto de una división?
El resto es algo que no le queda ni al uno ni al otro, ni al dividendo ni al divisor. Entonces no podemos decir que el objeto A es algo que se pueda contar, o sea, porque es que no le queda ni a uno ni al otro, ¿sí se la van pillando? Y por otro lado no lo nombra como irracional. Les voy a leer. Hay un resto, esto es de la clase 2 del seminario 10, hay un resto en el sentido de la división, un residuo. Ese resto, ese otro último, este irracional, es prueba y única garantía, al fin de cuentas, de la alteridad del otro, es el A, le llama irracional. En matemática, un irracional es un número cuyos decimales son de carácter infinito. ¿Sí se la pillan? Es decir, que por más que yo escriba 3,14, eso es infinito, eso no puedo parar. Lo único que puedo escribir son aproximaciones a lo que sea eso. Lo que nos quiere decir Lacan con esto es que de alguna manera ese objeto A es un infinito, es un inconmensurable, ¿cierto? Es un punto de fuga al infinito. Entonces el deseo es un circuito de búsqueda de un imposible. Como nunca se llega allá porque simplemente es un infinito, permanentemente estamos tratando de rastrear eso, de tratar de tener completud en el orden de la identidad y el deseo, y eso nunca se obtiene, y eso lo que va a empezar a generar es esto, un circuito, pedir y pedir y pedir y pedir en la vida, a eso le llamamos demanda, pero siempre a manera de circuito. Y Lacan nos lo va a dejar muy claro con varias citas, ya que vamos a entrar a tocar este asunto de la topología, que interesa a los estudiantes y pues a quien interese la gente estos asuntos del deseo. Esa relación del objeto A con el deseo, Lacan nos lo dice en 4 citas. La clase 18. El deseo, yo se los enseño a localizarlo, yo les enseño a localizarlo, a ligarlo a la función del corte, a ponerlo en cierta relación con la función del resto. ¿Sí ven? Ese resto es lo que sostiene, lo que lo anima. Si no hubiera un punto de fuga, no habría circuito. Otra cita, la clase 18. Ese A, resto siempre dividido, siempre oculto, que nos es preciso detectar, subyacente a toda relación del sujeto con un objeto cualquiera. ¿Qué nos está diciendo? Que lleguemos al objeto que lleguemos, como decía antes, siempre aparece ese más allá. Ah, no es todo lo que quería, no es todo lo que me satisface, entonces eso continúa así. Y otra cita, clase 18, el deseo es ilusorio. ¿Por qué? Porque siempre se dirige a otra parte, a un resto constituido por relación del sujeto con el gran otro que viene allí a sustituirse. ¿Sí? Esas son las principales citas que yo les quería arrojar. Lo que hacemos, como decía antes, cuando nosotros decimos yo quiero tal cosa, me gustaría tal otra, no estamos hablando del deseo, estamos hablando de lo que ese sujeto pide o repite, y a eso le llamamos demanda. Y al deseo vamos a nombrar al circuito, al recorrido que dan cierto número de demandas, mínimamente 2. ¿Sí ven que es una figura helicoidal? Entonces, cuando nosotros estamos con los consultantes, debemos hacer una lectura de la repetición. Usted cada vez que busca pareja, usted cada vez que está en un trabajo me dice que sucede tal cosa y tal otra. Los baches. Exacto. Entonces, ¿no será que su deseo tiene que ver con... Usted me dice que quiere ser muy libre, pero siempre elige hombres celosos. ¿Cómo es eso? En busca de esa libertad. Exacto. Entonces hay que rastrear qué es lo que se repite, qué es lo que se demanda, para hacer la lectura del circuito y empezar, digamos, a interpretar. Lo encuentran estos asuntos en Topología y Clínica Psicoanalítica de Alfredo Edelstein, y no recuerdo bien si en su texto El grafo del deseo. Pero el seminario 9 les va a ofrecer, por ejemplo, estas figuras a todas las personas que quieran entender de topología. Ahí nos vamos a unos comerciales y seguimos enseguida hablando del objeto A.